Bueno, hola cuarto, ruido de mate. Eh, vamos a hacer un pequeño videito de lo que vimos en la última clase y después vamos a seguir. Lo que vimos estudiando funciones cuadráticas, los que empezamos a estudiar fueron el punto de corte con los ejes y con el eje X. Lo primero que habíamos visto que como nuestra función es continua y el dominio son todos los reales, entonces en algún momento voy a atravesar el eje Y, ¿no? Si mi dominio son todos los reales, es decir, todos los valores de X puedo tomar cualquiera, eso significa que en algún momento voy a pasar por el X igual a cero. Cuando pase por el X igual a cero, voy a cortar al eje Y. Y eso es lo primero que yo quiero averiguar. Y si yo tengo dos variables, tanto la variable dependiente como la variable independiente, y quiero saber en dónde corto el eje Y, hay uno de los dos valores que ya lo sé. Porque para estar sobre el eje Y, X tiene que ser necesariamente igual a cero. Si yo me vengo acá al GeoGebra, fíjense, el eje Y, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá. ¿Y cuánto vale eje X para el eje Y? Va a valer cero, ¿bien? Entonces, si yo reemplazo todos los valores que tengo dentro de mi función, ahora si reemplazo los X, los reemplazo por cero, fíjense lo que me va a pasar. Yo acá puedo ir cambiando la función que yo quiera, ¿bien? Y ahora vamos a ver cómo no nos va a afectar. A, que en este caso es 5, lo voy a multiplicar por cero al cuadrado. Porque digamos que para la intersección con el eje Y, yo necesito que X valga cero. Bien, entonces fíjense cómo 5 por cero, ¿no? 0 al cuadrado es cero, más 7 por cero, más 6, me va a quedar siempre 6. No me va a importar el valor de A y de B. Con solo saber el valor de C, voy a saber en dónde voy a cortar al eje Y. Es un poco lo mismo que me pasaba con la función lineal. Fíjense, yo acá puedo mover los valores de A y no importa dónde mueva el valor de A, siempre mi intersección con el eje Y va a estar en 6 porque es el valor de C. C vale 6. Entonces fíjense, no importa para dónde mueva la A, siempre ese punto no se va a mover. Lo mismo me va a pasar con la B. Fíjense, se me corre la función, me pueden pasar un montón de cosas, pero en tanto y en cuanto no modifique el C, no se me va a modificar el punto en donde voy a cortar al eje Y. Ahora, ¿qué pasa si modifico el C? Bueno, efectivamente, cuanto más pequeño es el valor de C, más para abajo se me va a ir. Bien, cuanto más grande sea el valor de C, más para arriba se me va a ir. Pero fíjense que efectivamente si C vale 7, corto al eje Y cuando Y vale 7. Si C vale menos 5, corto al eje Y cuando Y vale menos 5. Bien, eso era la forma de averiguar la intersección con el eje Y. Ahora vamos a estudiar con la intersección con el eje X, que habíamos dicho nosotros que había dos condiciones. Por ejemplo, este es el eje X, ¿no es cierto? Este que está un poquito más oscuro, acá en el medio. Veamos que, por ejemplo, esta parábola no corta en ningún lado, no corta en ningún lado al eje X. Entonces yo podría tener, hay veces que no tengo ninguna intersección. Hay algunos casos en donde tengo, por ejemplo, como en este caso, una sola intersección, bien, porque solo toco al eje X en un punto, o hay casos en donde tengo dos intersecciones con el eje X. Habíamos visto que no podíamos despejar la función para saber cuál tenía que ser el valor de X. O sea, lo que yo sé es que para cortar el eje X, mi Y tiene que valer cero. Bien, fíjense que acá en mi par ordenado tengo x1 y la componente y siempre va a valer cero. Siempre que corte al eje y, al eje x es porque la y vale cero. Siempre que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los tres casos? Bueno, lo primero que teníamos que utilizar era esta fórmula, que es la fórmula de Bhaskara, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Después vamos a ver otras técnicas, bien, pero esta es la más común. Y alguien durante mucho tiempo se puso a calcular un montón de cosas y encontró la relación entre los coeficientes de la función cuadrática con sus raíces. ¿Cuál es la relación? Bueno, esta fórmula de Bhaskara. No fue el único que la descubrió, hay por otros lados que la han descubierto, es interesante la historia de la matemática también. Pero con esta fórmula nos va a dar dos valores. ¿Por qué nos va a dar dos valores
que eventualmente podrían ser, por ejemplo, en este caso, los dos valores que yo tengo. Y bueno, porque al tener una raíz cuadrada, siempre voy a tener dos soluciones posibles. O casi siempre, siempre que tengo, mejor dicho, digámoslo precisamente, si tengo la raíz cuadrada de un número positivo, voy a tener dos soluciones, la positiva y la negativa. Recordemos, por ejemplo, las dos raíces cuadradas de 4 es 2, son 2 y menos 2. 2 al cuadrado me da 4, menos 2 al cuadrado también me da 4. Por eso tengo las dos soluciones, la positiva y la negativa. ¿Cómo voy? Dijimos que esto va a depender tanto de B como de A como de C. Bien, no me va a pasar como me pasaba en la intersección con el eje Y, que solo me preocupaba por el C. Ahora todo me va a afectar todo. Bien, ¿cómo saber si tiene ninguna raíz real, si tiene una raíz real o si tiene distintas raíces reales? Bueno, tengo que estudiar lo que pasa adentro de esta raíz. Fíjense que esto se llama discriminante. Si el discriminante, que es el valor de lo que da dentro de esta raíz, si el valor del discriminante es mayor a 0, tengo dos raíces reales. En este caso, el discriminante vale 32, todo lo que vale adentro del discriminante. Fíjense que acá están los valores. Todas estas fórmulas van cambiando cuando yo cambio los valores. Todo esto cambia casi como si fuera... Bueno, es una programación ni más ni menos. La matemática sirve mucho para entender también los lenguajes computacionales y demás, están íntimamente ligados. Y esto es un poco armar estas cosas, es un poco programar, porque fíjense que a mí me van cambiando cosas a medida que cambio distintos valores. Bien, entonces dijimos, estudiemos acá. Esta función cuadrática tiene dos raíces y corta dos veces al eje X. Entonces, ¿qué significa? Que lo de adentro de la raíz tendría que ser positivo. ¿Y cuánto da lo de adentro de la raíz? 24. Veamos, por ejemplo, un caso en donde no tenga raíces. Vamos a moverlo por acá. Y si no tengo ninguna raíz, ¿qué significa? Que lo de acá adentro me tendría que dar negativo. Fijémonos, menos 40. ¿Y qué tendría que hacer para que tenga una sola raíz real? Bueno, me tendría que dar 0. Veamos si lo podemos mover un poquito por acá. Bien, y fíjense, esta función cuadrática corta en un solo, o toca en un solo punto al eje X. Bien, lo cual me tendría que decir, che, el discriminante tiene que dar 0. ¿Y cuánto da el discriminante? Efectivamente, da 0. Bien, una vez que yo sé el discriminante, ahora le puedo hacer la raíz cuadrada de ese discriminante. ¿Por qué no me da ninguna raíz cuando eso me da negativo? Y bueno, porque tendría que hacer la raíz cuadrada de menos 24, que no tiene solución. Entonces, por lo tanto, no tengo raíces reales. En sexto año vamos a ver que existen las raíces complejas y nos van a dar otro tipo de dolores de cabeza, pero tiempo al tiempo. Ya sabiendo el discriminante y lo que nos da eso, ahora podemos aplicarle, en el caso de ser posible, la raíz cuadrada y vamos a tener dos soluciones. Cuando hago la respuesta positiva, en este caso más 748, y cuando hago la respuesta negativa. Bien, y simplemente calculando un poco voy a tener mi x1 y mi x2, que van a ser los lugares en donde voy a cortar al eje x. Veamos alguno que dé un número entero. Este que por ejemplo da 0 y menos 2. Bien, el discriminante me da 16. 16 tiene dos respuestas, la positiva que es 4 y la negativa que es menos 4. Una nos da 0, que nos da que x1 vale 0. Y el otro punto de corte, miren, acá hice una macana. Esto tendría que ser así. X sub 2. Ahí está arreglado. Bien, x sub 2 nos da menos 2. O sea, habíamos dicho que siempre la altura de y iba a ser 0. O sea, la segunda componente de los pares ordenados siempre va a ser 0. Y tengo las dos componentes de x. Una que va a ser cuando x vale 0 y la otra cuando x vale menos 2. Si me vengo a mi gráfico, en donde veo que corta la función que corta mis ejes. Cuando x vale 0, cuando x vale 2. Y así puedo ir modificando e ir viendo cómo se va comportando la función a medida que le voy cambiando ciertos valores, cómo se comporta la función cuando cambio a, b y c, cómo se comportan también sus raíces y qué tiene que ver con todo eso. Bien, me parece que es una forma también bastante interesante de ir pensando y entendiendo cómo son las funciones, porque son relaciones entre variables, distintas formas en las que se relacionan, y de alguna u otra manera también son distintas formas de programar a los números. Muchas veces y en muchos casos podemos ver en ejercicios hay muchos problemas porque la función cuadrática modela muchísimos aspectos de la realidad. Bien, les voy a colgar este GeoGebra también para que quien quiera bajárselo y probar
o ayudarse a hacer los ejercicios, o incluso poner las mismas, los mismos valores de los ejercicios en este GeoGebra, les va a ayudar a graficarlo, a pensar, a corroborar si lo que hicieron está bien y demás. Para aprender matemáticas es necesario también explorar cada cual un poco por la suya, probar cosas nuevas, apretar botones, mandarse macanas. Bien, la idea un poco de hacer también estos videos y estas herramientas es que también podamos experimentar mucho más con las matemáticas y no simplemente ir y resolver algo. Bien, bueno, nada, nos vemos mañana, curso. Abrazo.